Hoy hablaremos sobre la multidisciplinariedad de la educación, entendiendo por multidisciplinariedad la combinación de saberes especializados que permiten atender ciertas ideas y exploraciones semejantes entre el conocimiento clasificado, sin abandonar ni mezclar las metodologías propias de cada disciplina, es decir, concibe una serie de vías afines a un paradigma establecido que caminan vinculadas en búsqueda de nuevos descubrimientos. Empezaremos hablando de los fundamentos didácticos y curriculares. La multiplicidad de los problemas de la educación está dada por diversos elementos que se interrelacionan en el aula y hacen que la educación se vea como un proceso más complejo. No solo queda en el desarrollo de docente y alumno, sino que termina involucrando a la familia y miembros de la comunidad. Esta implica actividades como enseñar, aprender, comunicarse, etc., haciendo que incluya un aspecto cultural en el que se incluyen conocimientos y experiencias para un resultado más conciso. Por ende, podríamos decir que los problemas en la educación son tanto de alumnos, maestros y el entorno social que los rodea, simplificando brevemente el saber educativo como aquel que reúne resultados específicos y una construcción que nos compromete como docentes con su desarrollo. En cuanto a los fundamentos científicos de la educación, abordaremos la educación en un sentido científico que nos obliga a que sea analizado desde diversas perspectivas teóricas, ya que cada una responde a formas de concebir la sociedad, al hombre y la educación. La perspectiva filosófica de la educación nos dice que el concepto filosófico se basa en la actividad como condición inherente al ser humano, ya que éste actúa sobre sí mismo y su entorno. El papel del docente en la escuela contemporánea debe ser el de identificar el ambiente como condicionante, examinar la realidad y detectar valores positivos dominantes y mecanismos de represión de la conciencia, romper con los roles asumidos inconscientemente de autoritarismo, dogmatismo, conformismo o sumisión que impiden el auténtico crecimiento de profesores y alumnos, y además tomar conciencia de la necesidad de asumir los nuevos roles de transformador y crítico. La perspectiva sociológica de la educación nos dice que esta asume el reto de hallar el equilibrio entre la identidad y la universalidad. Cada vez más la educación se concibe como la interacción de la escuela con la vida o de la enseñanza con la sociedad. El maestro debe hacerse cargo de la realidad local y nacional y de sus alumnos como sujetos del proceso educativo. Así, el problema educativo incide en la necesidad del conocimiento de la sociedad y la determinación de diagnósticos contextuales de los que emanan los problemas que vinculan la educación con la realidad y sean fuente de motivación. La precisión de fines y propósitos debe estar en correspondencia con lo histórico y concreto, aplicando estrategias didácticas que se caractericen como vías para una formación integral y comprometida, individual y socialmente. La perspectiva psicológica de la educación, por su lado, nos dice que el problema de la educación se concreta primordialmente en el proceso de aprender y enseñar. El maestro es el protagonista principal de la enseñanza y se centra en la transmisión de conocimientos, muchas veces descontextualizados y alejados de los intereses del estudiante. De ahí que la relación pedagógica sea de autoridad y sumisión o paternalismo y obediencia. Entonces, el maestro tiene el saber y el alumno es un recipiente vacío que necesita ser llenado de conocimientos. Continuando, tenemos las dimensiones de la educación, que son el proceso educativo, la ciencia didáctica y el currículum. El análisis desde este enfoque contribuirá a la comprensión de lo que se trata de un mismo objeto, la educación, que se estudia desde diferentes ángulos, como son el real y objetivo del proceso, el conceptualizado de la teoría didáctica y el de la aplicación de estos conceptos al campo curricular. Empezaremos con el proceso educativo de la vida, el cual se ejecuta por seres humanos, que vienen a ser maestros, alumnos, la familia, que van complementando sus respectivos roles en su interacción, y esta circunstancia le imprime un sello peculiar que es el de lo humano, lo subjetivo, irrepetible, particular y auténtico. La educación no puede perder lo genuino y específico de cada persona porque depende de ellas. Hoy en día el proceso educativo trasciende los muros de los centros escolares y se esté consciente o no, las acciones y mentalidades de personas, grupos e instituciones sociales, a veces no escolarizadas, influyen sobre la población, formando parte del proceso de la educación. En ocasiones, esas acciones educativas no formales tienen más fuerza y están mejor dotadas que los cursos sistematizados de la educación escolarizada. En segundo lugar está la dimensión científica de la educación o la didáctica. ¿Cómo identificamos la educación? Podemos tomar para esto como referencia a distintos autores. Por ejemplo, para Durkheim, la educación es la acción ejercida por las generaciones de adultos sobre las que no están maduras para la vida. Tiene como objeto suscitar y desarrollar en el niño determinado número de estados físicos, intelectuales y morales. Para Margarita Panza, por su parte, la educación consiste en una socialización metódica de la sociedad en su conjunto sobre los individuos, volviendo así a la pedagogía como la ciencia que estudia la educación, es decir, la formación del estudiante en todos sus aspectos y en el cual interviene además de la institución docente como factor principal la familia, donde el proceso de la educación no puede ser entendido al margen de una cultura, por cuanto significa inculcación y asimilación de las pautas culturales, morales y normativas vigentes de la comunidad en la que tiene lugar.
Por otra parte, la didáctica es la ciencia que estudia el proceso educativo, es decir, la enseñanza-aprendizaje, y posee las características de un sistema teórico, como son conceptos, categorías, leyes y una estructura particular de sus componentes, que determinan una lógica interna en la cual intervienen condicionantes sociales, si bien estos son externos al objeto mismo. Por ende, la actitud didáctica reflexiva y crítica que se ejerce sobre el ámbito más general del proceso educativo no se limita al estrecho del aula, sino a todo el contexto social, en la comprensión de que los problemas que atañen a la educación no son solo técnicos, sino del orden social, tipo políticos, ideológicos, económicos, etc., en los que el maestro y el alumno, desenajenados y conscientes de su rol, tienen el compromiso individual y social de actuar libremente en dicho proceso para su superación y desarrollo. Ahora veremos las convergencias y distinciones entre la pedagogía y otras ciencias. Por ejemplo, la ciencia pedagógica estudia el objeto educativo desde diferentes perspectivas, lo que ha dado origen a ciencias pedagógicas particulares. El análisis que se le ha hecho a la didáctica general se refiere a las características y irregularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje relativo a una disciplina en particular también es objeto de la didáctica, pero no de la didáctica general, con lo cual tiene estrechas relaciones, sino de las didácticas especiales. Las características específicas del objeto que se estudia, por ejemplo, historia o su naturaleza, en este caso social, su lógica o sus corrientes científicas a la que se adscribe, o sus métodos investigativos, las finalidades de su estudio, imprimen al proceso de enseñanza-aprendizaje un sello distintivo que lo convierte en un objeto particular, si bien pedagógico y didáctico, como por ejemplo la enseñanza de la historia, que ha originado el desarrollo de la didáctica especial de la historia, en este caso. A continuación veremos la didáctica de la educación superior, que es una de las didácticas particulares de más reciente tratamiento científico. Se dirige a la formación de profesionales, no de eruditos ni de empíricos artesanos, y debe hacer coincidir el desarrollo individual con el profesional y el social. Hoy en día no se trata de formar en la universidad un científico puro, un teórico puro o un especialista. La educación en esta tiene que dar respuesta a las exigencias sociales de la época, a egresar profesionales que conozcan su realidad y contribuyan a darle soluciones a los problemas y desafíos de esta, haciéndola progresar. De ello se desprende la urgencia de reflexionar sobre el currículum universitario, reflexión que clama por el dominio técnico didáctico de los docentes, quienes están llamados a ser los principales protagonistas de este proceso, que puede influir y de hecho influye en el destino de los pueblos. En tercer lugar tendremos la dimensión aplicada de la educación o el currículum, que es un término polisémico, que se refiere en algunos casos al plan de estudios, en otros a los programas, al contenido de la enseñanza o a la guía para la acción. Pero si abandonamos las interpretaciones reduccionistas, lo concebimos como el proyecto alternativo que con carácter de proceso elabora el profesor en la dinámica de su trabajo teórico-práctico. El currículum no es la ciencia didáctica, esta rebasa al primero, pero los principios, teorías, componentes y regularidades didácticas son el basamento teórico-metodológico que se particulariza en el currículum. El currículum está contenido en la didáctica. En nuestra construcción didáctica es un proyecto educativo global que asume una conceptualización didáctica y posee la estructura de su objeto, la enseñanza-aprendizaje. A continuación veremos los paradigmas educativos, ya que una breve caracterización de algunos paradigmas educativos contribuirá a justificar la propuesta didáctica. La escuela tradicional aparece en el siglo XVII en Europa, con el surgimiento de la burguesía y como expresión de modernidad. Encuentra su concreción entre los siglos XVIII y XIX con el surgimiento de la escuela pública en Europa y América Latina y con el éxito de las revoluciones republicanas de doctrina político-social del liberalismo. Su finalidad es la conservación del orden de cosas y para ello el profesor asume el poder y la autoridad como transmisor esencial de conocimientos, quien exige disciplina y obediencia, apropiándose de una imagen impositiva, coercitiva, paternalista y autoritaria, que ha trascendido más allá de un siglo y subsiste hoy día, por lo que se le conoce como escuela tradicional. Por su parte, la escuela nueva tiene su origen entre fines del siglo XIX y principios del XX, como crítica a la escuela tradicional y gracias a profundos cambios socioeconómicos y la aparición de nuevas ideas filosóficas y psicológicas, tales como las corrientes empirista, positivista, pragmatista, que se concretan en las ciencias. Esta concepción pedagógica, cuyo progenitor fue John Dewey en Estados Unidos de América, centra el interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades, y lo reconoce como sujeto activo del aprendizaje. Por lo tanto, el alumno posee el papel principal dentro de este proceso. La pedagogía de Dewey se considera genética, ya que ve la educación como un desarrollo que va de adentro hacia afuera considerando los instintos del niño. Funcional porque desarrolla los procesos mentales teniendo en cuenta la significación biológica, y de valor social porque hay que preparar al individuo para ser útil en la sociedad. El siguiente paradigma será la tecnología educativa, cuyo modelo pedagógico
se puede resumir en objetivos conductuales como son organizar el contenido de forma lógica en secuencia de unidades y basar los métodos en el autoaprendizaje, para lo que se utilizan preguntas y respuestas. Esta corriente pedagógica ha sido ampliamente difundida en América Latina a través de la influencia del sistema norteamericano de enseñanza. Sus seguidores reconocen la ventaja de la constante activación de los alumnos, la individualización del aprendizaje y la comprobación directa y corrección de los resultados instructivos. No cabe duda que la masividad de la enseñanza y la educación a distancia encuentran en la enseñanza programada una satisfacción de sus requerimientos y limitaciones. Por ejemplo, en el aprendizaje no se toman en cuenta los procesos ni las cualidades, sino los resultados instructivos. La orientación de las acciones del alumno son generalmente por ensayo y por error, y no se desarrolla el pensamiento teórico ni creador, sino la memoria reproductiva. Como último paradigma tenemos la Escuela del Desarrollo Integral, que fue surgiendo en los campos de la psicología y la pedagogía como modelos que superan en diversos aspectos a los anteriores y que conviven hoy en día. Se inscriben en las corrientes humanista, constructivista, histórico-social y crítica, entre otras. El paradigma del desarrollo integral que se propone integra dialécticamente algunas de estas concepciones sobre la base de una didáctica científico-crítica. La Escuela del Desarrollo Integral se caracteriza por un clima humanista, democrático, científico y dialógico de actitud positiva, participativa, alternativa, reflexiva, crítica, tolerante y de búsqueda de la identidad individual, local, nacional y universal del hombre. Pasaremos a ver los elementos esenciales de la proyección educativa para la actualidad, empezando por la inmersión de la sociedad del siglo XXI. Donde se investiga la evolución de una sociedad clásica e industrial a una innovadora. También se analiza el educar, enseñar y aprender ante un eventual mercado laboral en constante cambio. Existe una necesidad de elaborar enlaces entre la educación y la sociedad, precisando estrategias adaptadas a los nuevos tiempos. Asimismo, se analiza los principales desafíos que plantea la educación para adaptarse a la sociedad del siglo XXI, y finalmente se menciona la necesidad de ser capaz de enfrentarse a una sociedad dentro de un mundo globalizado y ocultada por los avances de las TIC. Los paradigmas 1.0, 2.0 y 3.0 coexisten en la sociedad del siglo XXI. Cuando se habla de sociedad 1.0, 2.0 y 3.0, se refiere a estructuras que actualmente conviven de forma sincrónica en todos los países, incluso en los desarrollados. La mejora educativa debe ser evaluada en proporción con el contexto social, económico y cultural del lugar en el que se desarrolla. Entre los elementos esenciales de la sociedad 3.0 se encuentran el cambio tecnológico y social acelerado y la globalización continua alimentada por los nomads, sujeto creativo que trabaja con cualquier individuo, que es el perfil del ciudadano ideal para la sociedad del siglo XXI. En cuanto a las nuevas habilidades y competencias requeridas a los ciudadanos del siglo XXI, la nueva sociedad de hoy demanda individuos creativos, críticos, competentes y autónomos que se adapten fácilmente a los ambientes laborales. Hoy en día, los ciudadanos deben estar formados en la autonomía y flexibilidad por los constantes cambios y se necesita individuos más polivalentes. Los docentes deben adaptarse a un mundo cambiante y deben ofrecer recursos necesarios para que pueda adaptarse a una sociedad que exige aprender. En cuanto a las políticas públicas para la igualdad de oportunidades en el acceso y uso de las TIC, debemos poner atención en las brechas que existen en la realidad de las escuelas iberoamericanas. Vivimos en un mundo reinado por la globalización y dominado por el uso de las nuevas tecnologías. Sin embargo, sigue habiendo brechas económicas y sociales, educativas y tecnológicas entre los países. En el ámbito de la educación y las TIC, se considera primordial el establecimiento de políticas para un desarrollo sostenible en el que uno de sus pilares sea la inclusión social. Los principales desafíos que debe abordar la educación para adaptarse a la sociedad del siglo XXI son los sistemas educativos que siguen basándose en modelos tradicionales y confeccionados hace más de 100 años. Los cambios no parecen ser responsabilidad exclusiva de la educación, sino que se requieren cambios globales. Es necesario que los gobiernos inviertan más recursos en el ámbito educativo para contribuir a la evolución de la sociedad. Por otro lado, los docentes deben cambiar su mentalidad, aprovechar sus potencialidades y favorecer un modelo innovador. A continuación veremos la didáctica, metodología y currículo bajo un nuevo paradigma digital. ¿Cómo utilizar la tecnología de forma efectiva en los procesos de aprendizaje? En el ámbito de las tecnologías, los avances se acentúan aún más y hemos pasado de una sociedad analógica a otra totalmente digitalizada en cuestión de años. En el campo de la educación, esta digitalización no se ha producido al ritmo deseado ni en la proporción adecuada. En numerosos casos, esta no se gestiona de manera adecuada en las instituciones educativas y en otras, la escasez de acceso a recursos digitalizados genera brechas insalvables que atentan contra los principios básicos de la educación inclusiva. Los desafíos que genera la nueva cultura digital en el ámbito de la educación son factores determinantes.
La nueva era digital trae consigo desafíos en el área de la educación, donde crece el protagonismo del área de gestión y liderazgo de una institución educativa. Introducir una cultura tecnológica y digital en la escuela es vital y debe poseer las siguientes características: sentido de comunidad, orden y disciplina, recursos, currículum, visibilidad y reconocimiento, comunicación y extensión, relaciones de agentes de cambio, monitoreo, flexibilidad, conciencia situacional, estimulación intelectual y puentes entre escuelas y el mercado laboral. En cuanto a los factores pedagógicos, metodológicos y tecnológicos de la introducción de tecnologías en las aulas, tenemos el TPACK. En esa misma línea, Josh Simmons, en su teoría del conectivismo, refuerza la idea de ruptura con los planteamientos educativos tradicionales. El currículo no debe basarse en adquisición de contenidos porque estos se encuentran en constante actualización. El conocimiento se distribuye en redes y la tecnología nos permite mantenernos informados de avances interactuando con una comunidad que compone tales redes. Vuelve a sonar la importancia de reconceptualizar la educación, orientándola hacia el dominio de competencias necesarias para desenvolverse con soltura en la sociedad del siglo XXI. En cuanto a evaluar los procesos de aprendizaje utilizando las TIC, la evaluación sin duda ayuda mucho para que determine si se ha logrado o no el objetivo educativo, y los TIC no harán lo contrario. Planean seguir la metodología tradicional, pero esta vez dejando de lado la adquisición de contenido o memorización y poniendo como prioridad el desarrollo de competencias. La educación integral en la era digital. Educar para el bienestar emocional y social. En esta parte se cita a Daniel Goleman en su libro Educación Emocional, en el cual nos comparte la importancia de educar en un aspecto emocional de un individuo, porque un buen equilibrio entre este factor y el emocional logran el éxito en su vida. Los factores en el cual se centró fue la importancia del fomento de la creatividad, la educación emocional, la educación basada en la ética y el fomento de los valores, el desarrollo de la creatividad. La nueva escuela debe centrar sus esfuerzos en no cortar las vías de desarrollo creativo de sus aprendices y debe generar oportunidades para que el mencionado talento pueda ser desarrollado. Richard Herbert afirma sobre la existencia de factores a modificar. El primero, el sistema educativo está basado en el control, y el segundo, los niños nacen creativos. Es parte de nuestra inteligencia natural. La educación emocional en nuestra sociedad está lleno de problemas sociales, por ello es importante revisar el estado de la educación emocional en edades tempranas. Janet Patty destaca 5 pilares fundamentales que no debemos obviar en la educación emocional. La primera es la autoconciencia, es valorar de forma precisa los propios sentimientos, intereses, valores y fuerzas. La segunda es la autogestión, que regula las emociones propias para lidiar con el estrés y preservar ante los obstáculos. La tercera es la conciencia social, ser capaz de ponerse en lugar del otro y ser empáticos. La cuarta, habilidades de relación, nos dice que hay que establecer y mantener relaciones saludables y gratificantes basadas en la cooperación. Y por último, la toma de decisiones responsables. Estas decisiones deben ser tomadas en consideración con las normas éticas. Los valores en la educación. La escuela no debe ser desvinculada de la sociedad, sino debemos de aprender a relacionar la familia, la escuela y la comunidad en la educación de los estudiantes. Enseñarles valores éticos para que puedan ver un buen comportamiento al desenvolverse en la sociedad. Los agentes educativos, familias, docentes y directivos. El papel del liderazgo determina cómo se debe gestionar el equipo directivo, la innovación en centro educativo. El docente es el agente educativo más señalado cuando se habla de la mejora de la calidad educativa. Es por eso que las transformaciones sociodemográficas y culturales han dado lugar a las reconfiguraciones en el seno de la familia. La gestión del cambio educativo. Antonio Bolívar indicó que el liderazgo directivo es el factor interno en la escuela más relevante en la consecución de aprendizajes de calidad. Para la mejora de un sistema educativo de calidad, las escuelas no deben trabajar solas, sino en red colaborando con otras instituciones, liderar generando situaciones que permitan trabajar juntas, con la finalidad de que compartan experiencias y buenas prácticas. El líder en el cambio educativo. Se debe llegar a un consenso
sobre el cambio en la comunidad educativa. El nuevo modelo educativo debe adoptar el uso tecnológico y las competencias tecnológicas de la actualidad. Por ello, las habilidades que deberían priorizar son las habilidades para la selección y gestión de información, autonomía, pensamiento crítico, empatía y la capacidad de adaptación. La formación de docente, la renovación del profesor. El rol del docente ya no tiene que ser el solo brindar la información, sino motivar, ayudar a que el alumno sea el mismo que construya sus conocimientos mediante la experimentación que tiene que ser realizada por él mismo. El tiempo que dedica el currículo universitario a las TIC en la formación del profesorado no es suficiente, pues la idea no es aprender la tecnología, sino aplicarlas en la pedagogía. Competencias docentes necesarias en el siglo XXI. Alberto Cañas remarca que las habilidades docentes en el siglo XXI también eran válidas en el siglo XX, pero es ahora cuando hay mayor conciencia. Algunas competencias esenciales para el desarrollo de la labor docente. Primero, competencia en la materia, competencia pedagógica, capacidad de la integración de la teoría y la práctica, cooperación y colaboración, garantía de calidad, movilidad, liderazgo y aprendizaje permanente. Por último, el docente no debe olvidar que el aprendizaje es social y que los alumnos aprenden más que unos de otros. La familia socioestratégico para la educación. El papel que debería asumir la familia en esa transición del hogar al centro educativo crea una incertidumbre. Por ello, en las relaciones dentro de la familia hay que transformar la metodología para convertirlas en activas, globales, con una visión participativa. En las relaciones de la familia con el exterior, la clave fundamental es concientizar sobre la importancia de que toda la sociedad entienda y asuma que es responsable de la educación de los jóvenes. La educación permanente, aprendizaje formal, no formal e informal. El avance de las TIC ha permitido la aparición de las nuevas formas de autoaprendizaje. Lamentablemente, la información en Internet permite a los aprendices buscar lo que creen que es necesario aprender. Además, las TIC han configurado las nuevas posibilidades y contextos que amplían las oportunidades de aprendizaje. Steve Downes nos recomienda que para enseñar hay que modelizar y demostrar. Para aprender hay que practicar y reflexionar. Por eso existen 3 principios básicos en cualquier aprendizaje que se proponga emprender de forma digital en la red. El primer principio básico es el aprendizaje no formal, es la interacción. Aprendamos de los demás y ellos aprenden de nosotros. El segundo principio es la usabilidad. El aprendizaje debe ser coherente y simple para poder organizarlo bien. Y tercer principio es la relevancia. Por otro lado, hay ciertos aspectos fundamentales que tienen que ver con la persona y deben ser cultivados desde temprana edad en el proceso educativo, como el liderazgo, cultura de equipo y de colaboración, incentivo a la curiosidad y a la apertura de cambio, el incentivo a la innovación y por último, aprender de los errores y no tenerles miedo. Tendencias educativas de futuro. Habrá que diseñar cómo queremos que sea la educación del siglo XXI. Por ello, la visión del futuro se realizó desde 4 bloques que abarcan a todos los elementos fundamentales en el ámbito de la educación. El primero, estructura del sistema educativo en las próximas décadas para formar nuevas generaciones. El segundo, principios pedagógicos y metodologías de los modelos educativos del nuevo milenio. Tercero, de la adquisición de los contenidos a la adquisición de las competencias. Y por último, hasta dónde avanza la tecnología, una mirada al horizonte.
Y en un sistema educativo abierto a la comunidad y basado en aprendizajes colaborativos implica a toda la sociedad, ya que su labor no es formar ciudadanos solo para ser útiles en un mercado, sino formar ciudadanos para ser capaces en desenvolverse en todos los niveles sociales. Y es por ello que, primero, tenemos que la tecnología no reinventa la pedagogía, solo amplía sus posibilidades. Segundo, la educación emocional debe ocupar un lugar privilegiado en los sistemas educativos y debe centrarse implicando a todos los agentes educativos. Es por ello que los programas de formación docente deben dedicar una mayor atención a las competencias emocionales, puesto que serán ellos quienes dinamicen a los demás agentes con la finalidad de educar de forma integral. Y por último tenemos que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Es imposible predecir qué tipo de tecnología habrá para un futuro próximo. En cuanto a la necesidad de una ética global, analizamos el artículo titulado Una nueva ética global. Citando a Jacques Delors, el mundo es nuestra aldea, la solidaridad debe ser nuestra consigna, cada uno debe asumir la parte de la responsabilidad colectiva que le corresponde. Entonces, ¿por qué necesitamos una ética global? Esta pregunta debe responderse en base a ciertos aspectos. Empezaremos hablando sobre el desarrollo, que busca asegurar para todos los seres humanos condiciones que permitan una vida digna y con sentido. Para asegurar un futuro mejor, se necesitan cambios en muchos aspectos fundamentales, cambios que dependen de la articulación de gobiernos y dirigentes para tomar nuevas estrategias y de la voluntad de los ciudadanos para llevarlas a la práctica. Como siguiente aspecto tenemos la cooperación, a través de la cual las sociedades han evolucionado. Se necesita promover una convivencia cultural mediante acuerdos negociados en el marco de una ética global. Los principios y valores compartidos serán de vital importancia ya que facilitarán la cooperación y el manejo de los conflictos. Como tercer aspecto, los intereses de la humanidad exigen desarrollar una ética global que pueda ser aplicada a todos los participantes y que trascienda los intereses individuales mediante la aceptación de un conjunto de derechos y responsabilidades comunes. A continuación, sobre la cultura, se entiende que todo intento de formular una ética global debe inspirarse en los recursos culturales, en la inteligencia de los pueblos, en sus experiencias emocionales, sus memorias históricas y sus orientaciones espirituales. En este proceso, la cultura se vigorizará y enriquecerá en lugar de consumirse. El papel de las culturas es muy complejo y para entender sus contribuciones debemos aclarar que, primero, las culturas no presentan fronteras claramente delimitadas, sino que se sobreponen parcialmente ideas básicas, se repiten en culturas que poseen raíces comunes o aprendieron unas de otras. Segundo, no poseen un portavoz único. En asuntos de diferente índole, lo que una cultura dice estará sujeto a una discusión, incluso entre sus propios miembros. Y el tercero, no suelen formar unidades homogéneas, sino que dentro de una pueden existir numerosas fracturas culturales, como el género, la religión, el lenguaje, etc. Como resultado de este análisis, podría rechazarse a las culturas como guía en la búsqueda de una ética global. Sin embargo, sus experiencias pueden desempeñar un papel importante como factor de apoyo. Continuando, conoceremos las fuentes de la ética global, temas recurrentes que aparecen en casi todas las tradiciones culturales. La primera es la idea de vulnerabilidad humana y el impulso ético de aliviar el sufrimiento donde sea posible y procurar seguridad a cada individuo. El deber de tratar a los demás como uno mismo desearía ser tratado es la regla de oro de casi todas las tradiciones. Así, evitar los sufrimientos evitables y la igualdad moral de los seres humanos son un punto de referencia y un pilar para definir una ética global. La segunda fuente es la cultura cívica global, dentro de la cual podemos encontrar elementos importantes, como son los derechos humanos y las tendencias en el desarrollo de estándares internacionales para estos, consolidados en numerosos tratados, están arraigados en la conducta política y son una piedra angular de cualquier ética global. Enseguida, la legitimidad democrática debe ser una preocupación internacional, ya que su valor político y social permitirá la eficiencia institucional, la estabilidad social y la paz, permitiendo la participación en la búsqueda de soluciones, abriendo paso a la responsabilidad pública, que es el tercer elemento de esta fuente. Como última fuente, el desarrollo de la ciencia y el pensamiento científico,
Afirma que, si bien la ciencia basa los juicios en evidencias objetivas, y es cierto que los conflictos de valores e intereses no se pueden resolver con razonamiento científico, los asuntos políticos implican a menudo cuestiones empíricas que necesitan términos científicos en la respuesta. Continuaremos mencionando los principales elementos de la ética global, que no debe basarse en principios adoptados dogmáticamente, sino examinando consideraciones de diversas clases, orígenes y niveles de generalidad, sin favorecer solo a algunas regiones, dañando así los intereses de otras. El primero de estos serán los derechos humanos y las responsabilidades, que son considerados un principio internacional de comportamiento que busca proteger la integridad física y emocional de la persona, brindando condiciones que garanticen una vida digna, tratando con justicia y asegurando el acceso al reparamiento de injusticias. Estas son inquietudes claves para la ética global, que busca una sociedad donde la libertad no signifique libertinaje, la autoridad no sea autoritarismo, las alternativas sean algo más que actos libres y las obligaciones algo más que dolorosas restricciones. Como segundo elemento tenemos a la democracia y los elementos de la sociedad civil, a la que se debe considerar un elemento central de la cultura cívica global en gestación, ya que incorpora la idea de autonomía política y empoderamiento del ser humano. Está ligada a valores importantes y posee una estrecha relación con los derechos humanos, el desarrollo y la paz. Los procedimientos democráticos deben garantizar la protección de las minorías, que en un mundo de 10.000 sociedades representa un desafío fundamental. Un tercer elemento de la ética global será precisamente la protección de las minorías, ya que la globalización no ha eliminado la voluntad de los pueblos para decidir sobre su futuro. Aunque la mayoría suelen discriminar y reprimir, las minorías exigen el reconocimiento de su identidad y su derecho a una forma de autogobierno. Se deben aportar soluciones para los conflictos culturales, teniendo como prioridad que las minorías gocen de los mismos derechos y libertades que independientemente de la forma de gobierno se garanticen los derechos humanos y el fomento de la tolerancia y la convivencia cultural. El cuarto elemento viene a ser el compromiso con la resolución pacífica de los conflictos y la negociación justa. Los problemas de justicia y equidad son importantes para una ética global, aunque no hay un principio de justicia universal. Así surgen las negociaciones, donde las partes son representadas y puedan opinar sobre el desacuerdo. Por otro lado, una cultura de paz permitirá que las inversiones en materia bélica puedan ser utilizadas en servicios fundamentales como la salud o la educación. Entonces, este proceso comprende la participación de las partes, los procesos democráticos, el respeto a los derechos y la gestión no violenta de los conflictos. Como último elemento encontramos a la equidad intra e intergeneracional, que afirma que las generaciones presentes son responsables del uso de los recursos para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, en la preocupación de proteger a las futuras generaciones, no se debe ignorar las necesidades de las presentes, ya que cada generación es usuario, guardián y enriquecedor del patrimonio de la humanidad. Es importante institucionalizar estos principios. Una idea es crear una representación con la forma de un defensor y una defensoría en el marco de la ONU y del derecho internacional. En cuanto a la ética global, muchos de sus elementos están ausentes en los mecanismos mundiales de gobierno, ya que es en ellos donde surgen violaciones a los derechos humanos, autoritarismo, opresión y el uso de la violencia en los conflictos. No existe plena legitimidad de la democracia. Las naciones ricas explotan los recursos para seguir su producción y no planean aceptar los principios morales que recomiendan a las naciones pobres, donde prevalece la corrupción. Para brindar soluciones se debe conceder importancia a las consideraciones éticas, reformando y creando nuevos organismos que reflejen estos principios. Deben ser capaces de preservar el orden y afianzar los valores en su territorio. Podemos entender entonces que el papel de una ética global es el de suministrar todos los requisitos que deben considerar las naciones, dejando campo para la creatividad política, imaginación social y el pluralismo cultural. Los principios y criterios básicos deben reflejar simultáneamente a sociedades que no precisan ni pueden seguir un único estilo de desarrollo. La cooperación internacional debe restringir el abuso de poder y dar respuesta a los intereses públicos, tomando en cuenta a la sociedad civil, es decir, las diferentes organizaciones que puedan trascender fronteras y superar límites y lealtades nacionales, movilizando la opinión pública y su atención hacia los problemas globales. Algunos ejemplos son Greenpeace, Amnistía Internacional y Oxfam.
Continuamos con el tema Escuela Post-COVID, la oportunidad de repensar la educación en clave inclusiva. Ante la situación actual que estamos pasando, nos hemos visto afectados en diferentes sectores y uno de ellos es la educación, por lo cual se han visto distintos modelos de respuesta, no solo por países, sino por regiones e incluso por centros educativos. El principal problema es que la situación estudiantil es heterogénea. ¿Y cuál es el papel de la educación? La educación pública universal es el lugar donde las personas se forman, contribuyendo a un tejido social más formado y la corrección de las desigualdades sociales que genera el mercado y la renta de sus familias. Las desigualdades educativas. La educación se posiciona como un factor capaz de reducir estas desigualdades, sin embargo, termina resultando un factor más que transmite la desigualdad. Es así como se da paso a la brecha digital, que divide a las personas entre quienes tienen la capacidad y oportunidad de mantener sus estudios por vía digital y quienes no la tienen. Según Kaufer y otros autores, nos dice que, debido a la situación que estamos pasando, el aprendizaje en el alumnado no es el más satisfactorio y que esta brecha educativa puede aumentar con el alumnado de entornos desfavorecidos. Entre los factores tenemos las condiciones de la vivienda. En la cotidianeidad se debe dedicar tiempo, tener un espacio cómodo y tranquilo para realizar las tareas escolares. Otro factor es la educación de los progenitores. Aquí se habla del nivel educativo de los padres, el cual es determinante para el desarrollo escolar y ascendencia social de los hijos. Otro factor es la situación laboral. Aquí interviene el tiempo de acompañamiento de los padres en los estudios del estudiante, ya que ese tiempo depende mucho de la situación laboral de estos. Continuamos con hacia una salida inclusiva. Existen diferentes posturas en relación al retorno escolar, tales como, según Sainz y Zhang, recuerdan la posibilidad de retomar los planes PROA, que son los programas de refuerzo, orientación y apoyo, el cual ofrece recursos a los centros educativos, así como trabaja junto con los actores educativos con el objetivo de superar los factores que generan la desigualdad y prevenir los riesgos de exclusión social. Otra postura es de la ONU, que abogan por avanzar hacia la garantía de una educación de calidad que se posicione como un instrumento con capacidad reguladora ante las desigualdades sociales. Gairal, en el 2019, nos dice que las comunidades de aprendizaje y el aprendizaje y servicio repercuten en la mejora de los aprendizajes académicos y en valores sociales, la cohesión social y el bienestar personal de estos colectivos. De esta manera, recientes investigaciones en materia educativa muestran la transformación de la educación hacia otros modelos de aprendizaje más inclusivos y conectados con el entorno, como el método dialógico, que permite promover contextos de racionalidad comunicativa, en que se ejercita a cada momento la argumentación susceptible de crítica, conjuntamente con las relaciones de solidaridad. Otro modelo es los proyectos escolares como comunidades de aprendizaje. Se refiere a un modelo educativo basado en los principios y prácticas de inclusión, igualdad y diálogo. Tiene por objetivo la transformación social y educativa. Y por último, el aprendizaje y servicio. Según Joseph Puig, en el portal Eduforic, se trata de una propuesta educativa que combina en una sola actividad el aprendizaje de contenidos, competencias y valores con la realización de tareas de servicio a la comunidad. Un proyecto en que los participantes se forman al enfrentarse a necesidades reales de su entorno. Entonces, sobre la multidisciplinariedad de la educación, podemos concluir que al entender desde las distintas perspectivas las pequeñas diferencias que hacen de la educación el objeto complejo que representa, es sin duda necesario para buscar ideas e implementar soluciones, las cuales conforman el fundamento científico de la educación y así poder llegar a un punto de encuentro donde el proceso educativo sea lo esencial y permita ver un progreso al implementar las diversas disciplinas que convergen en esta. Además, debemos de tener en cuenta que en cuanto a la proyección de la educación para el siglo XXI, la innovación depende del contexto social, económico y cultural del lugar. Es por ello que la nueva sociedad requiere ciudadanos autónomos y flexibles a los constantes cambios que se adapten a las metodologías, generando espacios que fomenten la inventiva y el desarrollo de competencias. Añadir también que la educación no es exclusiva de la escuela, sino que pertenece a la sociedad en conjunto y debe dar lugar a la creatividad y el desarrollo emocional. Además, la intersección de factores como contenidos, pedagogía y tecnología son clave para la introducción de las TIC en los procesos educativos, ya que la tecnología no reinventa la pedagogía, solo amplía sus posibilidades. También tiene relevancia la cooperación entre familia, escuela y comunidad, ya que es posible aprender en cualquier lugar de la sociedad, y en esta es urgente la necesidad de una ética global que permita el desarrollo, optimizando los procesos de cooperación y respondiendo a los intereses de la humanidad en su conjunto. En la concepción de esta ética, la cultura y los saberes ancestrales desempeñarán un papel fundamental. Tras analizar sus elementos, podemos ver que el papel de una ética global es suministrar los requisitos que deben considerar las naciones,
que deben ser capaces de preservar el orden y afianzar los valores en su territorio, reformando y creando nuevos organismos que reflejen estos principios, sin obstruir la creatividad política, imaginación social y el pluralismo cultural. Finalmente, no podemos olvidar que el mundo está atravesando por una etapa de dificultades educativas, lo que ha resaltado brechas como las desventajas educativas y la desigualdad social. Es así que se debe cambiar los modelos de aprendizaje tradicionales por otros modelos más inclusivos y conectados con el entorno, basados en la igualdad, la inclusión social, los valores, con una metodología activa y participativa. Esto nos compromete desde nuestro papel en el entorno educativo a tomar parte de esta multidisciplinariedad, dejando la escuela clásica para generar un cambio en los educandos y formarlos para una sociedad en la que brindar apoyo para formar generaciones mejores sea más importante que el egoísmo de poner atención tan solo en uno mismo. Además, debemos promover el cambio en la educación para que ésta ya no sea mecanizada por procesos de uniformidad y estandarización. Si la educación cambia, habrá una mejora en la forma de enseñanza, que favorecerá clases que combinan la experiencia, la percepción y la cognición. Como futuros docentes debemos garantizar la participación de la familia y la comunidad en el proceso educativo, entendiendo que la educación es responsabilidad de toda la sociedad, y ya que se debe a la misma, se debe formar a los estudiantes para ser competentes en la sociedad actual, para lo cual se necesitará desarrollar sus competencias emocionales, cognitivas e informáticas. Esta formación no debe dejar de lado el desarrollo de una ética global, fomentando en los estudiantes los principios morales para una buena convivencia y mostrándoles que aunque la sociedad esté corrompida, los grandes cambios inician de a pocos y van ganando terreno. Precisamente uno de estos cambios necesarios es la inclusión en la educación, la cual debemos garantizar rompiendo las brechas que impiden el acceso de todos a una educación oportuna y de calidad. Gracias.